Biografía de Albert Einstein. Biografía 3x60. Conservaría la capacidad de albergar dos pensamientos a la vez en su mente, de sentirse perplejo cuando estos se contraponían, y de maravillarse cuando era capaz de intuir que había una unidad subyacente. Las personas como tú y como yo jamás envejecemos, le escribió a un amigo, ya más avanzada su vida. Nunca dejamos de permanecer como niños curiosos frente al gran misterio en el que hemos nacido. 32. La escuela. En años posteriores, Einstein solía explicar un viejo chiste sobre un tío agnóstico que era el único miembro de su familia que acudía a la sinagoga. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, el tío solía responder: "Ah, nunca se sabe". Por su parte, los padres de Einstein eran completamente irreligiosos y tampoco sentían ninguna necesidad de cubrirse las espaldas. Ni seguían el coser ni acudían a la sinagoga, y el padre de Einstein calificaba los rituales judíos de supersticiones antiguas. 33. Consecuentemente, cuando Albert cumplió los 6 años y tuvo que ir a la escuela, a sus padres no les preocupó lo más mínimo que cerca de casa no hubiera ninguna que fuera judía. En lugar de ello, asistió a la gran escuela católica del barrio, la Petersschule. Siendo el único judío entre los 70 estudiantes de su clase, Einstein siguió el curso normal de religión católica, de la que acabó disfrutando inmensamente. De hecho, sus estudios de religión iban tan bien que incluso ayudaba a sus compañeros de clase. 34. Un día, su profesor llevó a la clase un largo clavo. Los clavos con los que Jesús fue clavado en la cruz eran como este, les dijo. 35. Sin embargo, Einstein diría más tarde que no había sentido discriminación alguna por parte de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 35. Preparado por Patricio Barros. De los profesores. Los maestros eran liberales y no hacían ninguna distinción basada en la confesión, escribiría. El caso de sus compañeros, en cambio, era muy distinto. Entre los niños de la escuela elemental predominaba el antisemitismo, recordaría. El hecho de ser objeto de burla en el camino de ida y vuelta a la escuela basándose en características raciales de las que los niños eran extrañamente conscientes ayudó a reforzar la sensación de ser un extraño, algo que le acompañaría durante toda su vida. Las agresiones físicas e insultos en el camino a casa desde la escuela eran frecuentes, pero en su mayor parte no demasiado crueles. No obstante, sí lo fueron lo bastante como para consolidar, aún en un niño, la vivida sensación de ser un extraño. 36. Cuando cumplió los 9 años, Einstein pasó a una escuela de secundaria situada cerca del centro de Múnich, el Luitpold-Gymnasium, conocido por ser una institución progresista que hacía hincapié en las matemáticas y la ciencia tanto como en el latín y el griego. Además, la escuela le proporcionó un maestro para impartirles formación religiosa a él y a otros niños judíos. Pese al secularismo de sus padres, o quizá precisamente a causa de él, Einstein desarrolló de manera repentina un apasionado fervor por el judaísmo. Era tan ferviente en sus sentimientos, que por propia iniciativa observaba puntualmente las escrituras religiosas judías, recordaría su hermana. No comía cerdo, seguía las leyes de la alimentación kosher y respetaba el Sabbat, todo ello bastante difícil de realizar dado que el resto de su familia tenía una falta de interés rayana en el desprecio por tales manifestaciones. Incluso componía sus propios himnos para glorificar a Dios, que cantaba para sus adentros mientras volvía andando de la escuela a casa. 37. Existe la idea ampliamente extendida sobre Einstein de que siendo estudiante suspendía las matemáticas, una afirmación que, a menudo acompañada de la frase como todo el mundo sabe, aparece en montones. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 36. Preparado por Patricio Barros. De libros y miles de sitios web destinados a consolar a los estudiantes que no rinden demasiado. Incluso llegó a aparecer en la célebre columna periodística estadounidense de Robert Rickley, lo creas o no. Por desgracia, aunque la infancia de Einstein ofrece a la historia numerosas y jugosas ironías, esta no es una de ellas. En 1935, un rabino de Princeton le mostró a Einstein un recorte de la columna de Ripley en la que aparecía este titular. El más grande matemático viviente suspendía las matemáticas. Einstein soltó una carcajada. Jamás he suspendido las matemáticas, replicó, haciendo honor a la verdad. Antes de los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial y el cálculo integral. 38. De hecho, fue un maravilloso estudiante, al menos desde el punto de vista intelectual. En la escuela elemental era el primero de su clase.
Ayer Albert trajo sus notas, le explicaba su madre a una tía cuando él tenía 7 años. Ha vuelto a ser el primero. En la escuela de secundaria le disgustaba el aprendizaje mecánico de lenguas como el latín y el griego, un problema exacerbado por lo que más tarde diría que era su mala memoria para las palabras y los textos. Pero aún en esos cursos, Einstein siguió sacando constantemente notas altas. Años después, cuando Einstein celebraba su 50º cumpleaños y circulaban historias sobre lo mal que le había ido al genio en secundaria, el que por entonces era director de la escuela tuvo la feliz idea de publicar una carta en la que revelaba lo buenas que en realidad habían sido sus notas. 39 en cuanto a las matemáticas, lejos de fracasar, Einstein estaba muy por encima de las exigencias de la escuela. A los 12 años de edad, recordaría su hermana, sentía ya predilección por resolver complicados problemas de aritmética aplicada, y además decidió ver si podía dar un salto adelante aprendiendo geometría y álgebra por sí mismo. Sus padres le compraron los libros de texto antes de tiempo para que pudiera estudiarlos durante las vacaciones de verano. No se limitó a aprender las demostraciones de los libros, sino que abordó las nuevas teorías tratando de demostrarlas por sí. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 37 preparado por Patricio Barros mismo. Se olvidaba de jugar y de sus compañeros de juego, añadía su hermana. Durante días interminables permanecía sentado y solo, inmerso en la búsqueda de una solución, sin ceder hasta que la había encontrado. 40 Su tío Jacob Einstein, el ingeniero, le introdujo en las delicias del álgebra. Es una divertida ciencia, le explicaba. Cuando no podemos atrapar al animal al que queremos dar caza, lo llamamos X temporalmente y continuamos la caza hasta que lo tenemos en el saco. Luego, recordaría Maja, pasó a plantear a la chica retos aún más difíciles, siempre con afectuosas dudas sobre su capacidad de resolverlos. Cuando Einstein triunfaba, como hacía invariablemente, él se sentía inundado de una gran felicidad, y ya entonces era consciente de la dirección en la que le llevaba su talento. Entre los conceptos que le planteó el tío Jacob se hallaba el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Después de muchos esfuerzos logré demostrar este teorema basándome en las semejanzas entre triángulos, recordaría Einstein. Una vez más pensaba en imágenes. Me pareció evidente que las relaciones entre los lados de los triángulos rectángulos habían de venir completamente determinadas por uno de los ángulos agudos. 41 Maja, con el orgullo de la hermana pequeña, calificó la demostración de Einstein del teorema de Pitágoras de nueva y enteramente original. Aunque quizá resultara nueva para él, es difícil imaginar que el planteamiento de Einstein, que seguramente resultaba similar a los planteamientos estándar basados en la proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes, fuera completamente original. En cambio sí demostraba la apreciación del joven Einstein de que pueden derivarse elegantes teoremas de axiomas simples, y también el hecho de que no había peligro alguno de que suspendiera las matemáticas. Cuando era un chico de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 38 preparado por Patricio Barros 12 años, me emocionaba ver que era posible encontrar la verdad solo mediante el razonamiento, sin la ayuda de ninguna experiencia externa, le diría años después a un reportero de un periódico escolar de Princeton. Cada vez me convencía más de que se podía comprender la naturaleza como una estructura matemática relativamente simple. 42 El mayor estímulo intelectual de Einstein provenía de un estudiante de medicina pobre que solía cenar con su familia una vez a la semana. Existía la antigua costumbre judía de invitar a un estudiante religioso necesitado de compartir la comida del Sabbat. Los Einstein modificaron esa tradición y, en lugar de ello, invitaron a un estudiante de medicina todos los jueves. Se llamaba Max Talmud. Más tarde, cuando emigró a Estados Unidos, cambió su apellido por Talmey, y sus visitas comenzaron cuando él tenía 21 años y Einstein 10. Era un chico agradable de cabello oscuro, recordaría Talmud. En todos aquellos años jamás le vi leer literatura liviana. Ni tampoco le vi nunca con compañeros de clase o con otros chicos de su edad. 43 Talmud le trajo libros de ciencia, incluida una colección popular ilustrada que llevaba por título Libros populares sobre ciencias naturales, una obra que leí con ininterrumpida atención, diría Einstein. Los 21 pequeños volúmenes estaban escritos por Aaron Bernstein, quien hacía especial hincapié en las interrelaciones entre biología y física, y describía con gran lujo de detalles los experimentos científicos que se realizaban en la época, especialmente en Alemania.
44. En la sección inicial del primer volumen, Bernstein trataba de la velocidad de la luz, un tema que era evidente que le fascinaba. De hecho, volvía a él repetidamente en los volúmenes posteriores, incluidos 11 artículos sobre el tema solo en el octavo volumen. A juzgar por los experimentos mentales que Einstein emplearía más tarde a la hora de crear su teoría de la relatividad, parece que los libros de Bernstein ejercieron cierta influencia. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 39. Preparado por Patricio Barros. Así, por ejemplo, Bernstein pedía a sus lectores que se imaginaran que viajaban en un tren a gran velocidad. Si se disparara una bala a través de la ventana, su trayectoria no sería perpendicular al movimiento del tren, sino que formaría un cierto ángulo con este, dado que el tren habría recorrido cierta distancia desde el momento en que la bala entraba por una ventana hasta que salía por otra ventana del otro lado. De modo similar, dada la velocidad de la Tierra a través del espacio, podría decirse lo mismo de la luz que pasa a través de un telescopio. Lo asombroso, decía Bernstein, era que los experimentos mostraban el mismo resultado independientemente de lo rápido que se moviera la fuente de luz. En una frase que, dada su relación con las famosas conclusiones posteriores de Einstein, pareció causarle una gran impresión, Bernstein declaraba: dado que todas las clases de luz resultan tener exactamente la misma velocidad, bien puede afirmarse que la ley de la velocidad de la luz es la más general de todas las leyes de la naturaleza. En otro volumen, Bernstein llevaba a sus jóvenes lectores en un viaje imaginario a través del espacio. El medio de transporte era la onda de una señal eléctrica. Sus libros celebraban las alegres maravillas de la investigación científica e incluían pasajes tan exuberantes como el siguiente, que trataba de la acertada predicción de la posición del nuevo planeta Urano. Loada sea esta ciencia. Loados sean los hombres que la hicieron. Y loada sea la mente humana, que ve con mayor agudeza que el ojo humano. 45. Bernstein, como le ocurriría a Einstein más tarde, estaba ansioso por unir todas las fuerzas de la naturaleza. Así, por ejemplo, después de analizar cómo todos los fenómenos electromagnéticos, como la luz, podían considerarse ondas, especulaba con la posibilidad de que pudiera ocurrir lo mismo con la gravedad. Había una unidad y una simplicidad, escribía Bernstein, que subyacían a todos los conceptos aplicados por nuestras percepciones. La verdad, en ciencia, consistía en descubrir teorías que describieran esta realidad subyacente. Más adelante Einstein recordaría la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 40. Preparado por Patricio Barros. Revelación, y la actitud realista que esto infundió en él de joven. Allí fuera estaba ese enorme mundo, que existe independientemente de nosotros los seres humanos, y que se alza ante nosotros como un grande y eterno enigma. 46 años después, cuando se encontraron en Nueva York durante la primera visita de Einstein a la ciudad, Talmud le preguntó qué pensaba de la obra de Bernstein, vista retrospectivamente. Un libro muy bueno, le respondió. Ha ejercido una gran influencia en toda mi evolución. 47. Talmud también ayudó a Einstein a seguir explorando las maravillas de las matemáticas al proporcionarle un libro de texto de geometría 2 años antes de que le tocara aprender esta materia en la escuela. Más tarde, Einstein se referiría a él como el sagrado librito de geometría y hablaría de él con admiración. Había allí aseveraciones, como, por ejemplo, la intersección de las 3 alturas de un triángulo en un punto, que, aunque en absoluto evidentes, no obstante podían probarse con tal certeza que cualquier duda parecía estar fuera de lugar. Esta lucidez y certeza me causaron una impresión indescriptible. Tiempo después, en una conferencia pronunciada en Oxford, Einstein señalaría: si Euclides no es capaz de suscitar vuestro entusiasmo juvenil, entonces es que no habéis nacido para ser pensadores científicos. 48. Cuando llegaba Talmud cada jueves, Einstein se deleitaba enseñándole los problemas que había resuelto aquella semana. Al principio Talmud podía ayudarle, pero no pasó mucho tiempo sin que se viera superado por su discípulo. Después de un breve periodo, unos pocos meses, había resuelto el libro entero, recordaría Talmud. A partir de ese momento se dedicó a las matemáticas superiores, pronto el vuelo de su genio matemático era tan alto que ya no pude seguirle. 49. Así, el asombrado estudiante de medicina pasó a introducir a Einstein en la filosofía. Le recomendé a Kant, recordaría.
En aquella época todavía era un niño, tenía solo 13 años, pero las obras de Kant, incomprensibles para Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 41 preparado por Patricio Barros Los mortales corrientes, parecían estar claras para él. Durante un tiempo, Kant se convirtió en el filósofo favorito de Einstein, y su crítica de la razón pura le llevaría a la larga a ahondar también en David Hume, en Ernst Mach y en la cuestión de qué es lo que puede conocerse de la realidad. El contacto de Einstein con la ciencia le produjo una súbita reacción contra la religión a los 12 años de edad, justo cuando tendría que haber estado preparándose para el ritual del Bar Mitzvah. Bernstein, en sus volúmenes de ciencia popular, había reconciliado la ciencia con la inclinación religiosa. Como él mismo señalaba, la inclinación religiosa radica en la vaga conciencia que reside en los humanos de que toda la naturaleza, incluyendo en ella a los propios humanos, no constituye en absoluto un juego accidental, sino una obra legítima, de que hay una causa fundamental de toda la existencia. Einstein se aproximaría más tarde a esos mismos sentimientos. Pero por entonces su alejamiento de la fe fue radical. A través de la lectura de libros científicos populares, pronto llegué a la convicción de que una gran parte de las historias de la Biblia no podían ser ciertas. La consecuencia de ello fue una orgía positivamente fanática de libre pensamiento acompañado de la impresión de que el Estado engaña intencionadamente a la juventud con mentiras. Aquella fue una impresión aplastante. 50 A consecuencia de ello, Einstein evitaría los rituales religiosos durante todo el resto de su vida. Surgió en Einstein una aversión a la práctica ortodoxa de la religión judía o de cualquier religión tradicional, así como a la asistencia a servicios religiosos, y jamás ha vuelto a perderla, señalaría más tarde su amigo Philip Frank. No obstante, de la etapa religiosa de su juventud sí conservó una profunda reverencia por la armonía y la belleza de lo que él denominaba la mente de Dios tal como se expresaba en la creación del universo y sus leyes. 51 La rebelión de Einstein contra el dogma religioso tuvo un profundo efecto en su opinión general sobre el saber recibido. Le imbuyó de una reacción Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 42 preparado por Patricio Barros alérgica contra toda forma de dogma y autoridad, que habría de afectar tanto a su actitud política como a su ciencia. El recelo frente a toda clase de autoridad surgió de esta experiencia, una actitud que ya nunca me ha vuelto a abandonar, diría más tarde. De hecho, fue esta sensación de comodidad sintiéndose inconformista lo que definiría tanto su ciencia como su pensamiento social durante el resto de su vida. Posteriormente lograría zafarse a esa contradicción con una gracia que en general resultaría encantadora una vez que fue aceptado como un genio. Pero no le ocurría lo mismo cuando era solo un estudiante descarado en una escuela de secundaria de Múnich. Se sentía muy incómodo en la escuela, diría su hermana. Consideraba repugnante el estilo de enseñanza. Aprendizaje de memoria, impaciencia frente al cuestionamiento, el tono militar de la escuela, el entrenamiento sistemático en el culto a la autoridad que se suponía que acostumbraba a los alumnos a la disciplina militar a temprana edad, resultaba particularmente desagradable. 52 Incluso en Múnich, donde el espíritu bávaro engendraba un planteamiento vital menos reglamentado, había aprendido esta prusiana glorificación de lo militar, y a muchos de los niños les gustaba jugar a ser soldados. Cuando desfilaban las tropas, acompañadas de pífanos y tambores, los niños se lanzaban a la calle para unirse al desfile y marchar a paso militar. Pero Einstein no. En cierta ocasión, al observar aquel despliegue se puso a llorar. Cuando crezca, no quiero ser como esos pobres, les dijo a sus padres. Como él mismo explicaría más tarde. Cuando una persona puede obtener placer en marchar al ritmo de una pieza de música, eso basta para hacer que la desprecie. Se le ha dado su gran cerebro solo por error. 53 La aversión que sentía por cualquier clase de reglamentación hizo que su educación en la escuela de secundaria de Múnich resultara cada vez más fastidiosa y polémica. El aprendizaje mecánico que allí se practicaba, se quejaría, parecía muy similar a los métodos del ejército prusiano, donde se alcanzaba una disciplina mecánica mediante la ejecución repetida de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 43 preparado por Patricio Barros órdenes sin sentido. En años posteriores, Einstein compararía a sus maestros con los miembros del ejército. Los maestros de la escuela elemental me parecían sargentos de instrucción, diría, y los de la escuela de secundaria, tenientes.
En cierta ocasión le preguntó a C. P. Snow, el escritor y científico inglés, si conocía el término alemán Zwang. Snow admitió que sí. Significaba constricción, compulsión, obligación, coerción. ¿Y por qué quería saberlo? Einstein le respondió que en su escuela de Múnich había librado su primera batalla contra la Zwang, y ello había contribuido a definirle desde entonces. 54. El escepticismo y cierta resistencia a la opinión general se convertirían en un rasgo distintivo de su vida. Como él mismo proclamaba en una carta a un amigo paterno en 1901. Una fe insensata en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. 55. A lo largo de sus 6 décadas de trayectoria científica, ya fuera liderando la revolución cuántica, más tarde, oponiéndose a ella, esta actitud contribuyó a configurar toda la obra de Einstein. Su temprano recelo frente a la autoridad, que jamás le abandonó del todo, habría de revelarse de una importancia decisiva, diría Vaness Schotman, que fue colaborador de Einstein en sus años posteriores. Sin él no habría podido desarrollar la poderosa independencia de mente que le dio el coraje necesario para cuestionar las creencias científicas establecidas y, de ese modo, revolucionar la física. 56. Este desdén por la autoridad no le granjeó precisamente las simpatías de los tenientes alemanes que le enseñaban en su escuela. Como resultado, uno de sus profesores proclamó que su insolencia le convertía en una persona molesta en clase. Cuando Einstein insistió en que él no había cometido ninguna ofensa, el maestro le replicó: sí, es verdad, pero se sienta usted ahí en la última fila y sonríe, y su mera presencia erosiona el respeto que me debe la clase. 57. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 44. Preparado por Patricio Barros. El malestar de Einstein entró en una espiral que le condujo a la depresión, o quizá más aún a una crisis nerviosa, cuando el negocio de su padre sufrió un repentino revés. Fue un colapso bastante precipitado. Durante la mayor parte de sus años escolares, la compañía de los hermanos Einstein había sido un éxito. En 1885 tenía 200 empleados, y fue la que suministró el primer alumbrado eléctrico para la Oktoberfest de Múnich. En los años siguientes ganó el concurso para proveer de electricidad al municipio de Schwabing, un barrio de Múnich de 10.000 habitantes, utilizando motores de gas para impulsar unas dobles dinamos que habían diseñado los propios Einstein. Jacob obtuvo 6 patentes por diversas mejoras en arcos voltaicos, disruptores automáticos y contadores eléctricos. Su empresa empezaba a rivalizar con Siemens y otras compañías eléctricas entonces florecientes. Para disponer de más capital, los dos hermanos hipotecaron sus casas, pidieron prestados más de 60.000 marcos al 10% de interés, y se endeudaron fuertemente. 58. Pero en 1894, cuando Einstein tenía 15 años, la compañía se fue a pique después de perder los concursos para iluminar la parte central de Múnich y otros lugares. Sus padres y su hermana, junto con el tío Jacob, se trasladaron al norte de Italia, primero a Milán y luego a la cercana Pavía, donde los socios italianos de la compañía creían que podría haber terreno fértil para una empresa más pequeña. Su elegante residencia fue derribada por un promotor inmobiliario para construir un bloque de pisos. A Einstein lo dejaron en Múnich, en casa de un pariente lejano, para que pudiera completar los 3 años de escuela que le quedaban. No está claro si Einstein, en aquel triste otoño de 1894, fue realmente obligado a la fuerza a dejar el Luitpold Gymnasium, o si solo se le invitó cortésmente a que lo abandonara. Años después recordaría que el profesor que había declarado que su presencia erosiona el respeto que me debe la clase había pasado a expresar el deseo de que yo abandonara la escuela. Una temprana biografía escrita por un miembro de su familia diría que había Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson. 45. Preparado por Patricio Barros. Sido por decisión propia. Albert estaba cada vez más resuelto a no permanecer en Múnich, e ideó un plan. Aquel plan consistía en recibir una carta del médico de la familia, el hermano mayor de Max Talmud, en la que certificaba que sufría de agotamiento nervioso. La utilizó para justificar su ausencia de la escuela en las vacaciones de Navidad de 1894, de las que ya no regresó. En lugar de ello, cogió un tren que cruzó los Alpes rumbo a Italia e informó a sus alarmados padres de que jamás volvería a Alemania. En cambio, les prometió que estudiaría por su cuenta e intentaría que le admitieran en una escuela técnica de Zúrich al otoño siguiente. Quizá hubo otro factor más en su decisión de abandonar Alemania.
De haber permanecido allí hasta cumplir los 17, para lo que le faltaba poco más de un año, se le habría requerido para su incorporación al ejército, una perspectiva que, según su hermana, contemplaba con espanto. Así, además de anunciar que no volvería a Múnich, no tardaría en pedirle ayuda a su padre para renunciar a su ciudadanía alemana. 59 Arau Einstein pasó la primavera y el otoño de 1895 viviendo con sus padres en su piso de Pavía y ayudando en la empresa familiar. Mientras tanto pudo familiarizarse con el funcionamiento de los imanes, las bobinas y la electricidad inducida. El trabajo de Einstein impresionó a su familia. En cierta ocasión, el tío Jacob tenía problemas con ciertos cálculos para una nueva máquina, de modo que Einstein se puso a trabajar en ello. Después de que mi ingeniero ayudante y yo nos hubiéramos estado devanando los sesos durante días, aquel jovenzuelo lo resolvió todo en solo 15 minutos, le explicó Jacob a un amigo. Ya oirás hablar de él. 60 Enamorado de la sublime soledad que se halla en las montañas, Einstein hacía largas caminatas que duraban varios días por los Alpes y los Apeninos, incluyendo una excursión de Pavía a Génova para ver al hermano de su Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 46 preparado por Patricio Barros Madre, Julius Koch. A donde quiera que viajaba en el norte de Italia, se sentía encantado por la gracia y la delicadeza no germánicas de la población. Su naturalidad, recordaría su hermana, contrastaba con los autómatas espiritualmente quebrados y mecánicamente obedientes de Alemania. Einstein había prometido a su familia que estudiaría por su cuenta para entrar en la escuela técnica local, el Politécnico de Zúrich. De modo que adquirió los 3 volúmenes de la física avanzada de Jules Biole y anotó profusamente sus ideas en los márgenes. Sus hábitos de trabajo mostraban su habilidad para concentrarse, tal como recordaría su hermana. Incluso en medio de un grupo nutrido y ruidoso, él era capaz de retirarse al sofá, coger lápiz y papel en la mano, disponer la escribanía precariamente en el apoyabrazos, y sumergirse tan completamente en un problema que la conversación de las numerosas voces le estimulaba antes que perturbarle. 61 Aquel verano, a los 16 años de edad, escribió su primer ensayo sobre física teórica, que tituló Sobre la investigación del estado del éter en un campo magnético. El tema era importante, puesto que la noción del éter desempeñaría un papel fundamental en la trayectoria de Einstein. En aquella época, los científicos concebían la luz simplemente como una onda, y, en consecuencia, daban por supuesto que el universo debía de contener una sustancia omnipresente, aunque invisible, capaz de experimentar ondulaciones y propagar así las ondas, del mismo modo que el agua era el medio que, con sus ondulaciones, propagaba las ondas en el océano. Denominaban éter a dicha sustancia, y Einstein, al menos por entonces, se contentaba con ese supuesto. Como señalaba en su ensayo, una corriente eléctrica genera algún tipo de movimiento transitorio en el éter circundante. El artículo, de 14 párrafos y escrito a mano, se hacía eco del libro de texto de Biole, así como de algunas de las noticias aparecidas en las revistas de divulgación científica acerca de los recientes descubrimientos de Heinrich Hertz sobre las ondas electromagnéticas. En él, Einstein proponía Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 47 preparado por Patricio Barros experimentos que podrían explicar el campo magnético formado en torno a una corriente eléctrica. Ello resultaría interesante, sostenía, debido a que la exploración del estado elástico del éter en este caso nos permitiría echar un vistazo a la enigmática naturaleza de la corriente eléctrica. Aquel estudiante que había abandonado la escuela de secundaria admitía con franqueza que se limitaba a hacer unas cuantas sugerencias sin saber a dónde podrían conducir. Dado que carecía por completo de los materiales que me habrían permitido ahondar en el tema más profundamente que limitándome a meditar sobre él, escribía, ruego que no se interprete tal circunstancia como señal de superficialidad. 62 Envió el artículo a su tío Caesar Koch, un comerciante que vivía en Bélgica, que era uno de sus parientes preferidos y, ocasionalmente, también un mecenas financiero. Es bastante ingenuo e imperfecto, como cabría esperar de un joven como yo, confesaba Einstein con fingida humildad. Y añadía que tenía la intención de matricularse en el Politécnico de Zúrich al otoño siguiente, pero que le preocupaba el hecho de estar por debajo de la edad mínima exigida. Tendría que tener al menos 2 años más. 63 Para ayudarle a sortear el requisito de la edad, un amigo de la familia escribió al director del Politécnico pidiéndole que hiciera una excepción.
Puede deducirse el tono de la carta por la respuesta del director, que expresaba su escepticismo frente a la posibilidad de admitir a aquel supuesto niño prodigio. Pese a ello, se le permitió a Einstein realizar el examen de ingreso, y en octubre de 1895 cogió el tren rumbo a Zúrich, con una comprensible sensación de inseguridad. Biografía generada por Biografías en español.